Hoy te voy a mostrar ejemplos de preguntas que puede hacerte el entrevistador en la prueba oral del examen DELE B2. Pero antes, déjame recordarte que puedes hacer una clase conmigo para preparar tu examen DELE o para mejorar tu español. Para hacerlo, tienes que ir a la descripción de este vídeo y hacer clic en el enlace de reserva. Ahí podrás ver un calendario donde puedes seleccionar el día y la hora que prefieras. Cuando reserves tu clase, yo me pondré en contacto contigo para hablar de tus necesidades sobre la lengua y de qué cosas quieres practicar en nuestras lecciones. Y dicho esto, ahora vamos a continuar. Como sabes, en la prueba oral del examen del B2 hay 3 tareas. La tarea número 1 consiste en comentar una serie de propuestas que intentan solucionar un problema. El estudiante tiene que comentar algunas de estas propuestas en un monólogo. Pero la segunda parte de esta tarea número 1 consiste en una conversación o en responder las preguntas del entrevistador. Las preguntas van a estar relacionadas con el tema del monólogo. ¿Y qué tipo de temas podemos encontrar? Pues temas variados como la educación, el trabajo, la tecnología, el medio ambiente. Yo te voy a mostrar ahora algunos ejemplos de preguntas basadas en estas temáticas. Además, después vamos a analizar las respuestas para aprender más sobre el vocabulario específico y expresiones idiomáticas que tú también puedes incorporar para tu prueba. ¡Empezamos! Pues vamos ya con la primera pregunta. ¿Qué opinas sobre el uso del coche en las ciudades? ¿Debería prohibirse? Desde mi punto de vista, el uso del coche privado en las ciudades debería limitarse, aunque no prohibirse. Por una parte, el tráfico excesivo provoca atascos interminables, mucho ruido y una gran emisión de gases contaminantes, lo cual afecta al medio ambiente y a los ciudadanos. Además, aparcar en el centro de muchas ciudades es casi imposible. Por eso debería promoverse el uso del transporte público, como pues el tranvía, el autobús o el metro. Pero, por supuesto, hay ocasiones en las que los coches son necesarios, por ejemplo, para las personas mayores que no pueden caminar largas distancias, o también en ciudades en las que quizás no haya una red de transporte que tenga buenas conexiones. En resumen, no se trata de prohibir el coche, sino de establecer límites sensatos que hagan que las ciudades tengan cada vez más espacios peatonales y menos contaminación. Fíjate ahora en la transcripción de mi respuesta. Yo he utilizado algunas palabras específicas de este tema como tráfico, atascos, el ruido, los gases contaminantes, aparcar y también el transporte público y he dado algunos ejemplos. También he hablado de esta red de transporte, de las conexiones y de los espacios peatonales. Todas estas palabras son palabras, vocabulario específico de este campo, del campo del transporte, del uso del coche y de los problemas que derivan de esto en las ciudades. Además, como estoy hablando de mi opinión, he empezado con una estructura como desde mi punto de vista. Sería bueno que tú tengas 2 o 3 maneras diferentes de expresar tu opinión para no repetir siempre pienso o creo. Vamos ahora con la pregunta número 2. ¿En tu país se recicla mucho? ¿Reciclas en tu casa? En mi país el reciclaje ha aumentado en los últimos años. Ahora la población está mucho más concienciada y es fácil encontrar contenedores para separar los residuos en casi todos los pueblos y ciudades. Es cierto que todavía queda mucho por hacer y por eso son importantes las campañas sobre el reciclaje, pero en general la situación es mucho mejor que hace unas décadas. En mi casa intentamos reciclar siempre. Tenemos un cubo donde solamente echamos envases de plástico y también separamos el vidrio y el papel, aunque es cierto que no separamos los residuos orgánicos porque cerca de nuestra casa no hay un contenedor para este tipo de basura.
Creo que si todos aportamos nuestro granito de arena, podemos conseguir un gran cambio en este aspecto. Vamos a ver ahora el vocabulario específico. Cuando hablamos del tema del reciclaje, hay algunas palabras que debemos incluir. Por ejemplo, contenedor y cubo de basura. ¿Cuál es la diferencia? Pues en España es frecuente encontrar grandes cubos en la calle, a los que llamamos contenedores. Estos que ves en la fotografía no se llaman generalmente cubos, se llaman contenedores. Y tenemos de diferentes colores para diferentes residuos. Y después los cubos suelen ser más pequeños y es la palabra que utilizamos para referirnos a lo que tenemos normalmente dentro de nuestras casas. Otra palabra importante es envase. El envase es ese contenedor en el cual vienen los alimentos o los productos que compramos. Un envase de plástico, un envase de cartón. También he hablado de los diferentes materiales que podemos reciclar y de la importancia de las campañas para concienciar a la población. Y finalmente he incluido la expresión aportar un granito o un grano de arena. Esta expresión significa que cada persona contribuye un poco a una causa, contribuye de una manera pequeña, pero al final todas esas ayudas, todas esas aportaciones van a sumar una gran cantidad y así se podrá lograr un cambio general más grande. Vamos ahora con la tercera pregunta. ¿Crees que hay alguna parte negativa de teletrabajar? Sí, sin duda creo que hay partes negativas de trabajar a distancia. Es verdad que tiene muchas ventajas como la flexibilidad de horarios y también el ahorro de tiempo y de dinero en el transporte. Pero trabajar desde casa significa que no estás en un contacto directo, cara a cara, con tus compañeros de trabajo. Se pierde ese factor de socialización que es muy importante también en el trabajo. Y esto a largo plazo puede provocar una sensación de soledad y falta de motivación. Yo trabajo desde casa y una de las cosas que más me cuesta es establecer un límite claro entre la vida personal y la vida laboral. En casa siempre hay muchas distracciones y tareas por hacer, entonces es fácil perder la concentración y a la larga esto acaba pasando factura y generando estrés. Por eso es importante, si es posible, tener una habitación que sea solo para trabajar, donde tú entras y tienes ese ambiente parecido al que tendrías en una oficina. Mira ahora la transcripción. Aunque me han preguntado por la parte negativa, yo también he incluido algunas ventajas del teletrabajo, como la flexibilidad de horarios y también el ahorro de tiempo y dinero en el transporte. Después he pasado a hablar de esas desventajas o aspectos negativos. He hablado de la falta de socialización con los compañeros de trabajo y los efectos que esto puede tener. Después he decidido incluir un ejemplo hablando de mí porque este es un tema que conozco bien. Esta es una muy buena estrategia. Puedes utilizar tu experiencia, ejemplos propios, para que la conversación fluya de una manera más fácil para ti, porque estás hablando de algo conocido. Yo aquí he hablado de esas cosas que me parecen más difíciles y he incluido también una expresión idiomática. Pasar factura. Esto significa que una situación, después de un tiempo, va a acabar teniendo unos efectos negativos por acumulación. Probablemente el primer día no va a generar un efecto negativo, pero después de la repetición de varios días va a pasar factura, va a tener finalmente un efecto negativo. Y pasamos ahora a la pregunta 4. ¿Qué importancia tienen los idiomas para encontrar trabajo? Hoy en día saber idiomas es esencial para optar a mejores oportunidades laborales. Hablar más de una lengua no solo mejora tu currículum, sino que te permite acceder a ofertas de otros países y por tanto ampliar tus posibilidades de encontrar empleo.
Las empresas buscan a trabajadores que puedan comunicarse con clientes de otros países y también colaborar en proyectos internacionales. Aunque la lengua más demandada suele ser el inglés, en algunos sectores, como por ejemplo en el del turismo, manejar varios idiomas no solo es una ventaja, sino un requisito. En definitiva, los idiomas abren puertas y si eres capaz de hablar más de una lengua, pues destacarás en el proceso de selección. Vamos a ver el vocabulario que encontramos aquí. Estamos hablando de los idiomas, pero en el campo del trabajo. Por lo tanto, vamos a necesitar vocabulario de ambas partes. Para empezar, para no repetir siempre la palabra idioma, puedo utilizar lengua, que es un sinónimo. Por otro lado, para hablar del trabajo, puedo utilizar el adjetivo laboral, una oportunidad laboral o el mercado laboral o el mundo laboral. Después también he hablado del currículum, de las ofertas, de las empresas. Otro sinónimo de trabajo es el empleo, de los clientes y los proyectos. Y también he incluido aquí una expresión idiomática. Los idiomas abren puertas, que significa que crean esas oportunidades. Abrir puertas es una buena expresión que puedes utilizar también. Bueno, y hasta aquí ha llegado este vídeo con las preguntas. Si te ha gustado este vídeo y quieres que haga una segunda parte con preguntas diferentes, déjamelo en los comentarios. Espero que te haya ayudado a ver el tipo de preguntas que puedes esperar en el examen y también cómo puedes hacer una buena respuesta. Si te ha gustado este vídeo, me encantaría que le dieras un like y por supuesto que te suscribas para apoyar al canal. Muchas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!